Muy bien, oye, pues damos comienzo a este tercer diálogo. Primero, bueno, gracias por asistir a todos los que venís de forma presencial y también a todos los que os estáis conectando en streaming, que sois cada vez más mayoría. Bueno, nos acompañan también algún medio de comunicación, cosa que también agradecemos, porque ya sabéis que el objetivo de estos diálogos principalmente tiene que ver con el compromiso que tiene esta casa con la difusión del conocimiento y también con generar espacios de discusión y de análisis que nos ayuden a interpretar nuestra realidad y también en esa interpretación de nuestra realidad a tomar mejores decisiones de cara al futuro. Se ha hecho en los diálogos previos, pero como hay asistentes nuevos, estoy en la obligación de enmarcar este tercer diálogo dentro de la celebración del 35 aniversario de esta casa. Sabéis que dentro de la celebración que hacemos de cada lustro en AFI hay una tradición que es la de publicar un libro, que este año ha sido 35 años de economía española y que conocéis, que presentó Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV. Y luego este año hemos tratado de hacer 3 diálogos que tengan que ver con las áreas de AFI que no son el AFI tradicional. Sabéis que AFI es una casa que empezó haciendo análisis económico y de mercados, que todavía seguimos hoy haciendo, seguimos siendo la casa de análisis económico independiente más grande de este país y detrás de estas funciones de análisis, pues las que tienen que ver con consultoría en sector financiero. Eso hoy es una cuarta parte de esta compañía y hay otras 3/4 partes que son lo que llamamos banca de inversión y los 2 primeros diálogos han tenido que ver con ese área de banca de inversión. Primero el liderado por David Cano en el ámbito de gestión y luego el que lideró Pablo Mañueco en el ámbito de corporate finance. Cerramos con este tercer diálogo que tiene que ver con tecnología, con lo digital, que es otra cuarta parte de esta casa. Creo que muchos de vosotros sabéis que aparte de tener la responsabilidad de la dirección del grupo, pues luego tengo otra responsabilidad también muy amplia que tiene que ver con el liderazgo de esta línea de negocio dentro de la organización. Y la cuarta parte es la formación, es la escuela. No habrá diálogo de formación porque nuestra escuela cumple el año que viene 30 años y seguro que vamos a tener también ocasión de discutir en torno a la formación. Hoy vamos a hablar un poquito de formación, pero vamos a dejar un amplísimo espacio para hablar de esto en el futuro. El día 23 de mayo cerramos este ciclo con la presencia de la vicepresidenta, de Nadia Calviño, que cerrará de alguna manera este ciclo. Bueno, lo digital es central en AFI. Vamos a hablar también de esto después. Para nosotros lo digital no es un área. Es verdad que hay un área digital porque hay un área de soluciones digitales, hay un área de desarrollo de tecnología, pero para nosotros todo lo que tiene que ver con digitalización tiene que estar en el ADN de todos los directivos de esta compañía. También vamos a hablar de eso un poco más tarde y desde luego que el compromiso nuestro con la alfabetización digital y también con la capacitación desde el punto de vista digital de nuestros directivos es absoluta y como bien sabéis en la escuela tenemos una amplia oferta también en este sentido. No sé si se han repartido o se repartirán posteriormente 2 notas que ha hecho nuestro equipo de análisis económico y de economía aplicada de impacto, primero de tecnologías generativas de texto en mercado de trabajo y otra que no sé si hemos publicado ya o se va a publicar a lo largo del día de efectos de la inteligencia artificial sobre el crecimiento económico. Este diálogo que tenemos hoy consta de 2 partes. Hay una primera parte que es esta mesa redonda que vamos a hacer a continuación y luego sí vamos a tratar de dejar un espacio para preguntas que podáis hacer tanto los que estáis en la sala como quienes estáis online y no descarto que haya participación de otros socios de la compañía si hay temas que tengan que ver con esta temática más de impacto en lo
en lo económico y nos acompañan nuestra socia directora de análisis económico, que es María Romero, y Diego Vizcaíno, que es el socio responsable de economía aplicada en esta casa. Y sin más, bueno, paso a hacer las presentaciones de más lejano a mayor cercanía. Primero presentar a José Luis Flórez. José Luis Flórez es matemático, inicialmente estudió matemáticas y luego derivó a hacer máster en tecnología y es doctor también en economía y matemática aplicada. José Luis es el fundador de Neometrics, que es la empresa de análisis avanzado de datos más grande que llegó a haber en España. Esto se fundó en 2003, hasta 2012 que se incorporó dentro de Accenture. También es líder de distintas iniciativas relacionadas con el uso ético de la inteligencia artificial, ha sido director de inteligencia artificial en Minsight y es el consejero delegado de DAIF, que es la empresa de visión artificial de capital español más grande que existe. Parte de ese capital viene de esta compañía y, por tanto, un experto absoluto en todo lo que tiene que ver con técnicas de inteligencia artificial. Nos acompaña también Mosiri Cabezas. Mosiri empezó estudiando empresas y luego ha hecho incontables otros estudios y capacitaciones, transformación digital, data analytics, tiene un MBA, por supuesto, innovación y emprendimiento, liderazgo y un grado en humanidades. Bueno, Mosiri ha estado, yo creo, la mayor parte de su carrera trabajando en grandes corporaciones. En Telefónica fue responsable de transformación digital y ha sido responsable de áreas de innovación durante 30 años en otras grandes corporaciones. Y es consultora y asesora, sobre todo en todo lo que tiene que ver con procesos de innovación y asesoramiento a equipos de liderazgo, ¿no? Elena González Blanco, me encanta decir que es filóloga, doblemente filóloga, ¿verdad? Filología hispánica, y se ve que eso luego se te quedó corto, y hiciste clásicas, ¿no? Y creo que es un exponente claro de este paradigma, ¿no? De los tequis y los fasis, ¿no? Y de cómo creo que unos aportan valor a otros, pero esa lógica de pensamiento de humanidades pues probablemente es vital para el desarrollo y liderazgo de empresas, y creo que de eso vamos a hablar también a continuación. Bueno, Elena ha hecho prácticamente de todo, ¿no? Has dado clase en la universidad, eres profesora también en escuelas privadas, has liderado el área de desarrollo de productos de inteligencia artificial en Minsight, has trabajado en sector asegurador, has trabajado en sector financiero y en wealth management, en grandes organizaciones como AON o Santander. Eres consejera en varias compañías digitales y no tan digitales, ¿verdad? Y en este momento es la consejera delegada de ClickDrive, que se dedica a car mining. Igual tenemos oportunidad de hablar sobre esto más adelante. Vamos a tener 4 bloques. Uno primero para situar el estado de desarrollo de inteligencia artificial, otro de influencia en mercado de trabajo, otro de influencia en la sociedad. Si da tiempo, luego hablaremos de temas un poco más prospectivos. Intentaremos hablar de la singularidad o de esto de tema de las interfaces cerebro-máquina que son realmente sugerentes, ¿no? Yo le he pedido a José Luis que arrancara este diálogo haciendo un resumen, ¿no? de dónde venimos y en qué punto estamos en el desarrollo de la inteligencia artificial. Así que, José Luis, si te parece bien, arrancas. Gracias por la invitación. Creo que tengo que encender esto. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Gracias. Bueno, la verdad que lo que ha pasado en los últimos 20 años es un cambio radical, y si vamos más cerca a lo que ha pasado en los últimos 18 meses, pues más todavía, ¿no? Entonces, bajo mi perspectiva, ¿no? Habiendo empezado a trabajar en el área de Machine Learning pues en los años 90, ya con un sentido práctico, ¿no? De aplicación en ámbitos sociales, de empresa, etcétera. Yo creo que el cambio principal que se produce cuando hablábamos del Machine Learning o del Data Mining allá por los 90 o principios de este siglo es
había una parte, digamos, de modelización matemática fuerte. De hecho, el perfil del profesional de data en lo que es la parte algorítmica, pues era un perfil que estaba muy vinculado, muy sesgado hacia lo que eran matemáticos, físicos, también ingenieros, ¿no? La forma en la que se abordaba un problema, un planteamiento de predicción, de clasificación, de detección de patrones, en definitiva, de cómo mejorar un proceso de toma de decisiones, era muy dependiente de cómo fueran los datos, ¿no? Entonces, el dato condicionaba las técnicas de análisis, condicionaba el enfoque que se aplicaba para poder llegar a conseguir esos resultados de clasificación, predicción, etcétera. Y era un proceso bastante artesanal, ¿no? Había unas metodologías y esas metodologías implicaban un proceso desde la limpieza de los datos, la creación de variables artificiales, la recombinación, la utilización de diferentes modelos supervisados, no supervisados, etcétera, pero un proceso bastante artesanal en el cual el analista además tenía la capacidad de influir bastante en el proceso durante todas esas decisiones, ¿eh? Aunque se utilizaran algoritmos, la participación del analista era muy relevante, ¿no? Ese analista no trabajaba solo, trabajaba con personas que tenían un conocimiento de negocio pues, más profundo, y eso era lo que daba lugar pues, a una serie de procesos que luego, pues, en el caso de que se estuvieran bien desarrollados, tenían un impacto en las decisiones de negocio y en cuestiones de eficiencia, retorno de inversión de todo este tipo de prácticas, etc. El gran cambio de los últimos años tiene que ver con el hecho de que el dato ya no supone un corsé que modifica o que condiciona el tipo de técnicas a aplicar, ¿no? Si vamos a siglo pasado, el dato condicionaba la técnica y la técnica exigía además unas hipótesis, cuando hablamos en estadística clásica de las hipótesis de independencia, de distribución de variables, heterocedasticidad y este tipo de cuestiones, pues eso es el mayor corsé que puedes tener, ¿no? Ahora mismo el gran cambio que tenemos con todo esto que estamos llamando inteligencia artificial es que la forma en la que el modelo, el algoritmo, es capaz de adaptarse al dato hace que no tengamos que estar condicionados por el dato en sí, ¿no? Cómo un sistema es capaz de utilizar un dato, puede ser una base de datos que almacena información histórica o puede ser una base de datos que almacena información en forma de imágenes, de texto, de sonido, etcétera. Lo que hace el sistema y lo que es la gran revolución es lo que llamamos la representación, es decir, cómo se vectoriza, cómo se traslada algo que tiene una naturaleza, bajo nuestro punto de vista, semántica o de información, pues puede ser eso, una imagen, un texto, lo que sea, cómo se traslada algo que es un ente que no tiene un significado para nosotros, pero sí nos permite identificar patrones desde un punto de vista topológico, ¿no? Entonces yo creo que el gran hito aquí se produce, por ejemplo, recientemente, hace unos 4 o 5 años, con lo que son, por ejemplo, los sistemas que se llaman sistemas de embedding del lenguaje, ¿no? Que tú puedas transformar todo un corpus de información de texto, todo un corpus de información que puede venir de libros, puede venir de Internet, etcétera, cómo tú trasladas esas palabras en función de su contexto a una estructura topológica en un espacio n-dimensional donde cada palabra, cada concepto tiene una posición, pero además esa posición tiene que ver con el significado, con la semántica, ¿no? Entonces tú de alguna forma eres capaz de trasladar todo un lenguaje a un espacio topológico donde la propia estructura tiene un significado, ¿no? O sea, hay casos muy interesantes de cómo se han conseguido hacer traducciones de lenguas muertas o cómo se pueden conseguir traducciones a un lenguaje que no ha sido entrenado en el sistema por la propia similitud topológica entre las palabras que tenemos en un lenguaje que conocemos y las que tenemos en un lenguaje que no conocemos, ¿no? Si además somos capaces no solamente de analizar palabras, sino de analizar frases, de poder determinar matemáticamente dónde tenemos que poner la atención para construir un contexto, empezamos a tener capacidades como las que estamos viendo ahora con los sistemas como ChatGPT o similares, ¿no? Donde ya no solamente es el hecho de que podamos tener esa representación que nos permite traducir o nos permite de alguna forma sintetizar algunos contenidos, sino que podemos ya empezar a generar contenidos nuevos, ¿no? Esa parte ya de las inteligencias generativas que por contraposición a las discriminativas que utilizábamos históricamente, ¿no? Cuando yo decía, oye, pues tomamos una decisión, a quién le vendemos una póliza de crédito, a quién le vendemos un seguro, etcétera, es discriminativo, es a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no. En las generativas lo que hacemos es generar datos que son similares a los datos con los que hemos entrenado, pero no necesariamente iguales, ¿no?
Una imagen de un perro generativo es una imagen que se basa en lo que sabemos que es un perro y se parece a un perro y sabemos que es un perro, pero no es el perro que hemos visto en los datos de entrenamiento, y lo mismo pasa con la parte textual, ¿no? Cuando eso lo trasladamos al negocio, pues claro, las capacidades en generación de contenido. Teníamos ya una capacidad excepcional de personalización. Pues ahora podemos llevar la personalización no solamente a saber lo que a las personas les interesa, sino podemos generar comunicaciones, podemos generar contenido acorde a esas áreas de interés, ¿no? En el plano positivo, pues una capacidad de automatización y de personalización como nunca. En el plano negativo, pues una capacidad de manipulación y de influencia en la sociedad también pues bastante potente y con sus amenazas, ¿no? Pero un poco el recorrido, yo creo que fundamentalmente es ese. Para mí el hecho más importante es eso, la independencia que tenemos ahora del dato y que cualquier sistema de inteligencia artificial actual es capaz de establecer patrones, aprender y generar y ser creativo sin falta de estar supeditado a la propia naturaleza del dato, que eso yo creo que es un cambio radical de paradigma, ¿no? Muy bien, muchas gracias, José Luis. Yo creo que ahora se ha dado una tormenta perfecta, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Por un lado, que hemos empezado a asistir a la creación de tecnología que es capaz de automatizar tareas creativas, ¿no?, que hasta ahora pues parecía que era una parcela muy del ser humano, ¿no? Se decía que la automatización atacaría siempre a la parte menos cualificada, ¿no?, del mercado, pero ahora vemos que hay determinadas capacidades, ¿no?, como puede ser la síntesis, como puede ser la relación de conceptos, ¿no?, la capacidad de mantener un diálogo que, oye, de forma muy aparente, con los problemas actuales estamos viendo, ¿no? Y luego creo que hay otro tema que ha cambiado de forma drástica, y es la accesibilidad, ¿no? La UX, ¿no?, la experiencia de usuario, la posibilidad de utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Y la forma más fácil que tenemos de comunicarnos hasta ahora pues es el lenguaje, ¿no? Y es verdad que estas herramientas, esta tecnología generativa, no es solo una tecnología de lenguaje, es una tecnología también de imágenes, o es una tecnología de audio, ¿no?, que son los sentidos complementarios, ¿no?, con los que nos relacionamos principalmente con el mundo, ¿no? Esa capacidad de generar de forma virtual interpretaciones de nuestra realidad, yo creo que es una de las partes más atractivas, ¿no?, de lo que estamos viendo. Primero, vosotros pensáis que la situación que tenemos hoy desde el punto de vista de desarrollo de la inteligencia artificial, y sobre todo la exponencialidad en el crecimiento de capacidades, y también el hecho de que la relación que tenemos con el mundo está cada vez más virtualizada, y por tanto el input que podemos generar cada vez es más susceptible de generarse de forma digital. ¿Hasta qué punto creéis que se va a desarrollar esto? ¿Pensáis que hemos dado un salto y ahora va a haber un momento de estabilidad, o que esto es el comienzo de toda una nueva forma, ¿no?, de generar conocimiento y de influir en la sociedad? ¿Cómo lo veis? Pues mira, Borja, la verdad es que es una reflexión muy interesante la que has hecho tocando... Ay, perdona. Ahora, ¿me oís? Perfecto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, porque no me he saltado el protocolo, pero es un placer estar aquí, además con esta sala llena, que ya hemos vuelto a esa esencia de tener esa relación cara a cara. Un placer tenerte. Has tocado varios puntos que me parecen muy relevantes. El primero es el tema del lenguaje, que por alusiones me siento completamente identificada, porque además pues llevo toda mi vida trabajando en este ámbito, he pasado del lenguaje a la tecnología, de la tecnología al lenguaje, y al final vemos que no hay tanta diferencia y que el lenguaje y la tecnología tienen que ir de la mano para poder llegar a donde hemos llegado ahora mismo. Decía Alan Turing en 1951, en su artículo Computer, Machinery and Intelligence, que el día en que una máquina y una persona estuvieran en una habitación y otra persona estuviera fuera y no fuera capaz de identificar si estaba hablando con la persona o con la máquina, ese día la inteligencia artificial estaría madura. Hace unos meses preguntábamos si esto era una realidad. Mucha gente contestaba que sí, otros dudaban, y hoy estoy segura de que la mayor parte de las personas dirían sí, ese momento ha llegado. Yo siento ser un poco aguafiestas, pero de verdad creo que todavía no estamos ahí. Es decir, la inteligencia artificial, como comentabas antes, ha pegado un salto descomunal. De pronto, en los últimos 6 meses, hemos empezado a creer que de verdad funciona cuando
Hace pues apenas un año y pico éramos unos pocos los que íbamos por ahí diciendo esto está cambiando el mundo, esto está llegando, esto está funcionando. Y efectivamente al final es algo que lleva en evolución, pues como decíamos, desde los años 50 del siglo XX. Esto no sale de la nada, viene con una teoría matemática que puso las bases de las redes neuronales que ahora están empezando a funcionar en aquella época. Entonces, bueno, pues es una evolución en la que de pronto, ¿por qué esto funciona? Pues porque tenemos datos, hardware y software que han empezado a funcionar para que estos modelos sean posibles. No olvidemos que una red neuronal, que es lo que está detrás tecnológicamente de esto, es una operación matemática compleja compuesta por un montón de matrices, de vectores, los embeddings que comentabas, que al final lo que hace es poner a prueba la capacidad de computación. Esto es posible hoy porque somos capaces de crear unas máquinas que, entrenadas con millones y millones de datos, son capaces de montar un modelo predictivo desde el punto de vista matemático que es capaz de detectar cuál es la próxima palabra más probable dado un gran conjunto de corpus o cantidades de texto del que ha ido aprendiendo. Es decir, lo que tiene ChatGPT 4 y ChatGPT 3 detrás no es más que un sistema probabilístico en el que detrás de una palabra se busca la palabra probable siguiente dentro de una cantidad de conversaciones con las que ha sido entrenado. Entonces, bueno, primero, no es magia, tiene una lógica matemática detrás que, aunque no es predecible, es explicable, y esto pues puede darnos mucha tranquilidad desde el punto de vista de las máquinas no se van a poner a crear, no se van a poner a pintar. Las máquinas están imitando los datos con los que han sido entrenados y, por ejemplo, una evidencia de esto es que las máquinas hablan mucho peor español que inglés. ¿Por qué? Porque han sido entrenados la mayor parte de veces con corpus en inglés. Pero es que si ya nos metemos en temas de variedades de español en Argentina, en México, en Perú, ahí el GPT patina. Lo siento mucho, todavía no estamos ahí porque no ha sido entrenado. Que pueda serlo, que tenga una capacidad de aprender, que tenga un input constante en que esos modelos probabilísticos se van entrenando, sí, pero tenemos que buscar un poco esa explicación lógica a por qué estamos aquí, a dónde estamos en este momento y cuáles son los próximos pasos. ¿Está empezando a funcionar? De pronto sí. Va a empezar a funcionar muchísimo mejor. O sea, aquí cada mes o cada semana es casi pues un avance exponencial, y lo que vamos a ver en el próximo año y medio, 2 años, va a cambiar el paradigma de la tecnología por todas partes. Es decir, o sea, estamos solamente viendo el principio de lo que está siendo una gran transformación, que además, respecto a otras transformaciones, lo que estamos viendo es que está evolucionando a una velocidad en que cada semana, o sea, esa sensación de no me da tiempo a leerme todos los papers que están saliendo en inteligencia artificial es tremenda. Yo me lo estoy pasando pipa porque en mi vida me he divertido tanto en un ámbito en el que de pronto pues todo el mundo pone el foco y están pasando una cantidad de cosas enormes, pero el impacto de esto no es que esté siendo tremendo, es que no va a dejar de serlo y cada vez va a ir a más y en una carrera pues casi desenfrenada de hacia dónde vamos a ir tecnológicamente y desde el punto de vista de impacto en aplicación. Muy bien, Osiri. Sí, yo, bueno, muchas gracias. Creo que estás con el micro apagado. Estamos haciendo todos el Sí. protocolo. El Tropezamos protocolo se varias mantiene, veces con todos esa piedra. los tres. Bueno, gracias. Es un placer estar aquí con placer vosotros tenerte. y con vosotros. Hay una frase que yo cuando doy clase digo siempre y la tengo que repetir porque es un poco contraintuitiva, ¿no? La dijo Amara. Tendemos a sobreestimar el impacto de la tecnología en el corto plazo y a subestimarla en el largo. Sobreestimamos en el corto, es emocionante lo que está pasando. Estamos jugando con la tecnología, estamos jugando todos. O sea, de repente todos sabemos de inteligencia artificial y bueno, esto existe desde hace 50 años, las bases se pusieron hace 50 años, pero muy poca gente sabe verdaderamente de todo esto, ¿no? La sobreestimamos en el corto y la subestimamos en el largo. Todavía queda muchísimo camino. Yo empecé a trabajar en Telefónica hace 30 años y hasta que explotó, por ejemplo, el IoT, pero es que había habido IoT y comunicación entre máquinas muchos años. Pero como decía Elena, ¿no? Ahora lo que se da es algo que combina diferentes tecnologías y las hace accesibles a todo el mundo. Han puesto esta interfaz a disposición de todos para que no solamente todos juguemos, sino contribuyamos a entrenarlo y que esa exponencialidad que nos permite tecnología accesible, barata y rápida y pequeña, haga que la exponencialidad de Moore, que todos conocemos, la famosa ley de Moore, hay cosas que llevamos diciendo mucho tiempo las personas que damos clase o que estábamos inmersos en el mundo de la tecnología y decíamos, nos vamos a cansar de hablar de Amara, nos vamos a cansar de hablar de Moore. No, hay bases y leyes que van a ser
van a permanecer con nosotros durante mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que estamos todavía viendo un poquito de lo que vamos a ver, y esas leyes inmutables que rigen la exponencialidad de la tecnología van a permitir, bueno, pues que veamos que todas estas capacidades se vayan imbricando en nuestro día a día, ¿no? Elena hablaba del miedo, ¿no? Voy a ser agorera, pero bueno, tenemos suerte de... Yo creo que la magia está en no tener miedo, en aprender y en saber integrar aquellas capacidades que poco a poco nos hagan ser más, iba a repetir la palabra capaz, ¿no? Superpoderosos en nuestro rol de ser humanos. Al final, yo creo que hay una mentira implícita en la palabra o en la denominación inteligencia artificial. Yo creo que va a ser muy difícil que una máquina sea inteligente como entendemos la inteligencia humana, ¿no? Esa capacidad de aprender de forma horizontal, esa capacidad de expresarnos con precisión en diferentes idiomas, esa capacidad de aprender matemáticas y aprender, no sé, a tocar el piano, ¿no? Que son capacidades que están muy ligadas. Así que yo, bueno, primero no creo que tengamos que tener miedo, pero también somos como somos, ¿no? La sociedad está construida a veces en torno a los miedos, y yo creo que tenemos que saber que como la tecnología va a tener un impacto real en el largo plazo, tenemos tiempo para prepararnos, para aprender y para hibridar esas capacidades excepcionales que tenemos, innatas, con estas capacidades alucinantes que estamos creando a través de la tecnología, ¿no? Pero estamos, yo creo que todavía solo al principio. Muy bien. José Luis, ¿optimista o pesimista? No, yo creo que es un instrumento, nos tenemos que adaptar, tenemos que saber cómo integrarlo. Probablemente, o sea, sabes que bueno, hay posiciones, ¿no? Lo que sí que está sucediendo en los últimos tiempos es que cualquier tema de discusión se polariza enseguida, ¿no? Entonces siempre hay dos bandos ya más radicales, y eso evita los matices y evita llegar digamos, yo creo que a un enfoque un poco más rico, ¿no? Pero bueno, aquí hay desde quien piensa que esto hay que pararlo hasta quien piensa esto es inocuo, no pasa nada. Yo creo que es una adaptación, ¿no? Y en ese sentido es algo que requerirá su tiempo, pero el impacto será tremendo. Y yo creo que es imparable además, ¿no? Luego también comentar, por ejemplo, en esta polarización, ¿no? Que está pasando curiosamente en todos los ámbitos, no solamente el de inteligencia artificial sí o no, con control, sin control, control estricto, menos estricto, está pasando también en lo que es la propia interpretación de por qué se ha dado ese salto evolutivo en los últimos meses, ¿no? Esto es como la película esta como de 2001, ¿no? Cuando el mono, ¿no? El antecesor, ¿no? Pues lanza el hueso y hay un cambio tal, ¿no? Efectivamente, lo que hace el modelo es decir, el modelo de lenguaje, es decir, ¿qué es la siguiente palabra más probable, ¿no? Y aquí hay como dos corrientes, ¿no? Ahí está la corriente de decir, oye, esto limita la capacidad, etcétera. Y hay otra que yo no sé si estamos ahí o no estamos ahí, ¿no? Que es la que habla de la emergencia, que es bastante provocadora la idea, ¿no? Que es el decir, oye, el mero hecho de que tengas un sistema con tanta complejidad que está tratando de optimizarse localmente para conseguir pequeñas mejoras en la capacidad de optimizar una función de pérdida o lo que sea, ¿no? Que al final es lo que determina cuál es el objetivo que tiene la red neuronal. Puede ser que eso implique, de alguna manera, buscar estrategias que van más allá de simplemente decir, oye, yo para conseguir ver qué es lo que va a pasar, pues a lo mejor, por ejemplo, imagínate que estoy en un contexto de interpretar una partida de ajedrez. Es que a lo mejor para poder determinar cuál es la siguiente jugada, como en este caso haciendo la analogía con el ejemplo de las palabras, ¿no? Pues a lo mejor tengo que aprender ciertos patrones y cierta lógica de ajedrez, ¿no? Entonces la emergencia, que es el decir, oye, es que el sistema empieza a ser capaz de hacer cosas para las cuales yo específicamente no le había entrenado, ¿no? O sea, eso sí que abre un abanico de posibilidades enormes. Y vuelvo otra vez a la polarización. Hay autores, ¿no? Y hay científicos, investigadores, que dicen, oye, no estamos ahí para nada. Y los hay que dicen, oye, pues es que es muy posible que estemos ahí, con lo cual, introduciendo mayor complejidad y mayor eficiencia en lo que es el manejo de la información dentro de la propia red neuronal, podemos estar ante un cambio, un salto cualitativo muy importante, ¿no? O sea, para mí es una de las áreas que me parecen más interesantes, ¿no? El tema de la emergencia en los nuevos modelos de inteligencia artificial y a dónde nos puede llevar, porque es lo que nos puede llevar a esa inteligencia más general, ¿no? Eso es un tema interesante. De forma no polarizada, ¿cuál es tu postura? Va por día. No, en serio. O sea, hay dos líneas. Está la simbólica, ¿no? Donde tú tienes que establecer una serie de procedimientos y le das una serie de patrones y una organización, ¿no? A la inteligencia artificial.
y está el que es puramente conectivista, ¿no? Que es, oye, una red neuronal suficientemente compleja, con suficientes datos y con suficiente eficiencia en el proceso de aprendizaje, es capaz de hacer emerger ese tipo de cuestiones. Yo cada vez soy más conectivista, o sea, yo creo que cada vez más la parte, digamos, de control que nos da el enfoque simbólico, yo creo que cada vez más la vamos a poder obtener a través de la propia complejidad de las redes neuronales. Muy bien. Hablábamos, Siri, antes de la ley de Amara, ¿no? Voy a hacer un ejercicio prospectivo. ¿Cuánto tiempo falta para creación perfecta de imágenes estáticas, indistinguibles, que no haya forma de peritar si esa imagen es real o está generada por un ordenador? Eso es prácticamente ya, o sea, no hay mucho. Mira, hace solamente un año había una página web que estaba muy bien, donde tú tenías imágenes reales e imágenes sintéticas, de personas, eran retratos, ¿no? Y tú tenías el juego era que tú tenías que ser capaz de decir si era de un tipo o era de otro, ¿no? Entonces, bueno, fallaban pues los dientes, ¿no? Los dientes pues no los hacía muy bien, a veces los dedos, pero bueno, eso ya se ha mejorado bastante. El fondo, pues a lo mejor la línea del horizonte en un lado de la cabeza era pues más alta en un sitio, más alta en otra. Bueno, había los ojos también pues, podían darte pistas, pero eso ya está superado. O sea, yo creo que ya estamos en otro. Es que va muy rápido. O sea, hace 5 años no teníamos sistemas de clasificación de imágenes mejores que una persona. Ahora ya los tenemos, no solamente en imágenes generales, sino en imágenes médicas. O sea, la evolución es súper rápida. ¿Cuánto tiempo para esto mismo en vídeo? Yo no le doy más de 2 años. Sí, es que y te digo esto y a lo mejor salimos de aquí y recibo un tuit y tal y dice, mira, el nuevo sistema, y no solo vídeos, que está también la reproducción en 3 dimensiones, o sea, que tú traslades la imagen en 3 dimensiones y te puedes mover a través de ella. O sea, Pero sí. es que esa te la iba a hacer. ¿Cuánto tiempo? Pues ya hay cosas, o sea, las de Snurf y tal que hacen esto, o sea, es que la base está. O sea, yo digo, ahora de forma es indistinguible. De forma indistinguible, pues a lo mejor, o sea, yo creo que ya en lo que es contenido textual e imágenes ya lo tenemos. En vídeo, pues ponle que sea un año, no creo que sea mucho más, y ya pues la capacidad de hacer entornos tridimensionales y virtuales y tal, pues a lo mejor estamos hablando de 2 años, pero no estamos hablando de tiempos mayores. Generación de voz, de audio, réplica perfecta de la voz humana. Eso ya está. Digo perfecta. Bueno, o sea, ahora mismo tienes la posibilidad de hacerte una grabación y puedo reproducir a Borja y su voz y te puedo poner hablando en chino. O sea, eso ya está. Y es bastante veraz. Sí. Muy bien. Pues, o sea, si eres por un lado, ¿no? Habéis pintado un panorama. Si eres doblador de cine, tienes un problema. Tranquilizador. Dice que si eres doblador de cine tienes un problema. O actor. Tienes una oportunidad. Sí, ¿no? Yo también lo pienso. Muy bien. Luego, en la parte de mercado de trabajo vamos a volver a esto, ¿no? Bueno, voy a hacer, pasamos a este bloque, de cómo va a cambiar la forma en que trabajamos. Hago una muy breve reseña sobre estas 2 publicaciones que hemos hecho de impacto en mercado de trabajo. 1 de cada 4 tareas que realizamos se podrían acortar al menos en un 50%. Esto es impacto de tecnología generativa textual, ¿vale? Y luego, como sectores más expuestos, financiero, asegurador, servicios profesionales, donde nos englobamos. Ya ha habido alguno que ha dicho que vamos a desaparecer las consultoras, y tecnología de la información y las comunicaciones. Los más protegidos, hostelería, construcción y sector primario. Voy a dar porque claro, por un lado decís que optimismo y por otro lado estáis diciendo que se puede replicar la realidad de aquí a 5 años máximo, ¿no? Impacto en crecimiento económico. Este shock tecnológico que estamos viviendo hoy aumentará la productividad laboral en aproximadamente la mejora en 6 veces la mejora que llevamos experimentando en los últimos 15 años, ¿no? Tenemos una mejora de productividad en torno al 0,5 y la idea es que pasemos al 3% anual en mejora. Y no solo en productividad, sino también en el crecimiento de la economía, un aumento del PIB per cápita en el entorno del 2%. ¿Vale? Opiniones. ¿Cuáles son, no tanto los sectores, sino las tareas que pensáis
que están más amenazadas en este contexto de que de aquí a 5 años todo esto de lo que hemos hablado se va a perfeccionar. En este sentido, bueno, yo no hablaría de amenazadas, sino de ayudadas por esta tecnología, porque de verdad creo que cometemos un error al seguir pensando en esto como amenaza. Es decir, esto es una evolución tecnológica como lo fue la revolución industrial, pero va más rápido. A día de hoy, como siempre digo, es quién lavaría la ropa a mano teniendo una lavadora. Bueno, pues sí, probablemente hay muchas horas de trabajo que se han suprimido, pero es que esas horas de trabajo se pueden utilizar en otras cosas que probablemente estén mejores aprovechadas que en seguir lavando la ropa a mano, y no por eso pues vamos a quitar el trabajo a las personas, ¿no? ¿Dónde? Pues mira, en todas las áreas y en las que ahora mismo, hablando otra vez de la parte del lenguaje, que es donde estamos viendo la mayor disrupción de forma reciente, hay texto en todas partes. Es decir, si hablamos de banca y seguros, todo lo que es documentación, contratos, conversaciones, todo lo que es optimización de sistemas de call center, conversaciones con clientes, chatbots en los que se lleva mucho tiempo trabajando, pero la realidad es que hasta hace poco tiempo uno cogía el teléfono, hablaba con una máquina y colgaba. A día de hoy esas máquinas van a hablar mucho mejor y van a poder resolver muchos problemas cuando una persona pues no está o no tiene el conocimiento suficiente. Es decir, ahí vamos a ver mejoras en todas las áreas, porque al final son tecnologías transversales que todo lo que implica, lo que es voz y documentación, pues va a dar un salto cualitativo enorme. Hay un sector que no has mencionado que a mí siempre me parece con un potencial enorme, que es toda la parte legal. En toda el área legal y jurídica hay una cantidad de documentación y de texto en el que muchísimo trabajo se hace leyendo, analizando, buscando, generando contratos. Es decir, aquí hay un área enorme para poder utilizar esta tecnología de forma que ese conocimiento específico del sector se vea ayudado o apoyado por una cantidad de horas de trabajo que se hacen o que se pierden buscando información. Entonces, bueno, tenemos una tecnología que nos puede ayudar a todo esto. Y estos son los sectores en los que pensamos de una forma más tradicional, pero una de las áreas que se está viendo muy afectada es precisamente toda la parte de informática. Es decir, la propia programación, con toda esta capacidad generativa de la tecnología, está siendo una revolución enorme para los propios programadores, porque lo que hace poco tiempo necesitaba una cantidad de programadores enorme, ahora con las herramientas de autocode, no-code e incluso de prompts, que son las instrucciones que se le dan a estos sistemas generativos de inteligencia artificial, casi cualquiera puede aprender a programar de una forma muchísimo más rápida y corregir su código casi de forma automática. Entonces, o sea, de lo que no nos damos cuenta cuando pensamos en estas cosas, que parece que solo le van a quitar el trabajo al pobre señor que trabaja en un despacho de abogados, no, es que los propios informáticos están viendo un cambio de tecnología en lo que estudiaron hace apenas 5 años y lo que se está viendo ahora en este mercado, que o reciclan completamente la forma de trabajar o están obsoletos. Entonces, bueno, esta disrupción no solamente va a esas áreas de tipo sector servicios, consultoría, etcétera, sino que está afectando a los programadores, a los creativos, porque todo esto que ha salido de Midjourney, las imágenes, redacción de blogs, generación automática de contenidos, o sea, es donde más fuerte está pegando todo este tema de generación, porque hasta hace poco pues se necesitaba gente curando contenido, preparando, buscando, bueno, pues todas estas tareas se han aligerado de una forma enorme. ¿Cuál es aquí el punto? Pues esa oportunidad de servirse de esta ayuda de la máquina para poder hacer esa tarea de una forma muchísimo más rápido. ¿Cuál es el reto? Pues precisamente tratar de ver hasta dónde o qué tipo de, bueno, pues de marca o de señal ponemos, si una imagen ha sido creada por una máquina o no, a la hora de evitar pues que haya cierto tipo de confusiones o malos usos. Pero como todo, o sea, la química no se inventó para destruir a las personas, se inventó para ayudarlas y para poder curarlas, y esto pues es un fenómeno igual, pero llevado a la tecnología. ¿Se va a dejar de programar? ¿Van a desaparecer los programadores? Bueno, ahora en la línea que dice Elena, es verdad que los programadores están todo el tiempo con el copiloto y la productividad se ha multiplicado fácilmente por 4. ¿Significa eso que tienes necesidad de menos programadores? Al menos ahora la respuesta en el medio plazo, digamos, ¿no? Tienes la misma necesidad de programadores, lo que pasa es que puedes tener mucha más productividad. Es que hay mucho por hacer, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay como dos vectores, ¿no? Uno es el de, efectivamente, hay ciertas tareas, digamos, más rutinarias, más pues eso, mecánicas, ¿no? Que se pueden automatizar, ¿no? Y eso creo que es un valor. Y es verdad que eso puede poner en riesgo en el medio plazo, ¿no? De algunas actividades, algunas profesiones. Pero luego tienes otra cuestión que es, a mí hay una representación que me parece súper ilustrativa de esto, ¿no? Es la evolución tecnológica, en lo que es la capacidad de la tecnología.
todos estaremos de acuerdo que tiene una evolución exponencial, ¿no? Que sea a gran velocidad y cada innovación pues sucede más rápido que la anterior, ¿no? Y luego hay otra curva que también es exponencial, pero tiene una pendiente bastante menor, que es la adopción. O sea, el que tú tengas esa tecnología adoptada por la sociedad, por las empresas, pasa cada vez más rápido, pero lógicamente hay un retraso con relación a la tecnología, ¿no? Claro, cuando tienes una curva exponencial con una pendiente y tienes otra con una pendiente menor, el gap aumenta, la distancia aumenta. Y ese es un vector, esa diferencia marca un vector de oportunidad que es, hay mucho por hacer. O sea, esa transformación, llamémosla digital o como queramos, ¿no? Que es la adaptación realmente de la sociedad, la empresa, etcétera, a las capacidades que aporta la nueva tecnología, pues da unas posibilidades de nuevas profesiones y de trabajo para consultoras o para personas de a pie, para ciudadanos, excepcionales, ¿no? ¿Que va a haber cambios? Seguro que sí. ¿Que va a haber tensiones porque en ciertos ámbitos pues pueda haber un periodo o haya personas que ese reciclaje lo tengan más complicado? Pues seguramente también, pero a la larga yo estoy de acuerdo que va a ser una conversión como la que hemos visto ya pues a principios del siglo pasado, ¿no? Muy bien, muy de acuerdo. Bueno, hemos hablado un poco del impacto en tipo de tareas. Ahora, como empresarios o como directivos, ¿cómo tenemos que afrontar esta nueva situación? ¿Cuáles creéis que son las claves? Igual si quieres empezamos por Mosiri. Hablábamos antes de entrar sobre algo que va más allá de la tecnología, que es el cambio cultural, ¿no? Las personas. Yo creo que si queremos adaptarnos a todo esto y trabajamos o en grandes o en pequeñas compañías, yo creo que es más difícil casi en grandes, ¿no? Es empezar por identificar ese cambio cultural, ¿no? O sea, si queremos adaptarnos a los próximos N años de trabajo, lo que hemos aprendido hasta ahora sí nos sirve, es una base, pero vamos a tener que estar aprendiendo para ir cubriendo ese periodo de adaptación, que además la tecnología no va a parar, con lo cual esa diferencia cada vez va a ser mayor. No podemos vivir en la angustia permanente de que no vamos a poder leer ni aprender todo lo que tenemos que aprender, ¿no? Pero vamos a tener que estar en ese concepto de aprendizaje constante, ¿no? Lifelong learning, que ahora está como muy de moda. Tenemos que seguir aprendiendo. Entonces, por eso yo creo que tenemos que buscar perfiles que nos acompañen. Hablábamos de dónde está el problema en los cambios de las grandes corporaciones, en los altísimos directivos, en el middle management o en la parte de abajo, ¿no? Pues yo creo que el comité de dirección y los ámbitos de dirección de las organizaciones tienen que tener un talante especial. Y tenemos que estar preparados para terminar nuestra etapa tradicional de formación y no dejar de formarnos nunca. Y esto va casi, por supuesto, de skills duras y de aprender capacidades nuevas, pero también de no tener miedo y estar preparados para ser flexibles en la manera en la que hacemos el trabajo, estar preparados para hibridarnos con software. Yo ahora mismo trabajo con mi ordenador y tengo otro ordenador al lado. Y yo me imagino los SOCs de Telefónica, los centros de operaciones. A mí me resulta más fácil trabajar en simultáneo que en varias pantallas en un ordenador. Y yo consulto a esta herramienta que para mí es una mini inteligencia, pero a la que hago preguntas. Es como si tuviera un asesor, un acompañante, un ayudante, sin miedo. Y hay veces que aprendo y hay veces que simplemente me río, porque hay cosas que son como de risa, ¿no? Pero quitar el miedo y saber que a partir de ahora vamos a tener capacidades adicionales que permiten extender nuestro ámbito de formación. Y apostillando lo que ha dicho Elena o la pregunta anterior de cuáles son las profesiones, yo creo que todas las profesiones y todas las capacidades van a cambiar. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en un momento de explosión total porque esta inteligencia artificial nos ha impregnado de un día para otro a todos, pero sin darnos cuenta nosotros llevamos adaptando tecnología a nuestro día a día del trabajo, que como es una cosa orgánica, se nos olvida. Yo empecé a trabajar y no tenía ordenador. Yo estudié en Francia y no había informática. O sea, cuando yo empecé a trabajar en retail, no teníamos app. Se nos olvida muy rápido. Nos adaptamos a ello, lo hacemos parte de nosotros, de nuestro día a día, y ya forma parte natural y ya no nos asusta, ¿no? Entonces, yo creo que ese proceso de adaptación. Lo que pasa es que, como tú decías, la pendiente de la curva de la tecnología cada vez es más grande, pero nosotros como seres humanos
tenemos nuestra pendiente de aprendizaje. Y eso es lo que genera, como gestores o como trabajadores, cierta angustia. Pero volvemos a Amara. El impacto de la tecnología está en el largo. Y en las organizaciones, aquellos profesionales que sepamos integrar ciencia, pero también capacidades propias del ser humano. Sabemos que la inteligencia artificial es capaz de diagnosticar con muchísima más certeza, a través de una imagen, la posible patología, una patología de mama, un cáncer. Mi madre era radiólogo. O sea, la profesión de un radiólogo ha cambiado radicalmente, porque en el momento en el que mi madre estudió y ejerció su profesión, ella generaba la imagen y diagnosticaba casi instantáneamente. Ahora todo eso se ha separado, ahora hay un técnico y luego había un radiólogo que diagnosticaba y luego alguien que generaba el informe médico. Ahora la máquina diagnostica y puede generar ese informe. Pero sabemos que el ser humano no está preparado, incluso teniendo esta información de grados de veracidad, para que eso nos lo cuente una máquina. No estamos preparados. Entonces, ¿cómo podemos hibridar esas capacidades? ¿Cómo podemos hacer que la máquina, según está pasando un transductor de un ecógrafo y tiene la más mínima duda, profundice? ¿Eso lo puede hacer también una máquina o lo tiene que hacer un ser humano? Entonces, yo creo que, sobre todo, yo soy optimista y creo que aquí hay una grandísima oportunidad para que los gestores, los empresarios, los estudiantes sepan que a partir de ahora vamos a estudiar siempre, vamos a formarnos siempre. Y hay una serie de capacidades soft que o las identificamos muy bien o sí que nos podremos quedar obsoletos, pero es que nos quedaremos obsoletos en meses. Podríamos decir que en horas. Uh-huh. Muy bien. Me gustaría detenerme aquí mucho más tiempo, pero no lo vamos a tener. ¿Cómo va a ser el trabajo en el futuro? ¿Va a seguir habiendo trabajo? Primera pregunta. Y luego, ¿va a ser como el trabajo que tenemos hoy o va a ser diferente? Va a ser un trabajo en el que vamos a contar siempre nos va a quedar el campo. Con ese asistente. Siempre nos quedará el campo. El campo, la tierra. Yo, siendo disruptiva completamente, antes hablábamos de fondos de renta fija, la naturaleza, ¿no? Yo creo que hay cosas que siempre van a suceder. Pero he tenido una disertación muy larga, así que... Pero yo creo que hay cosas que siempre van a pasar. Somos humanos, o sea, ¿cómo no? Yo espero que sí. A mí me queda media vida por delante. Yo digo que sí, y no digo más. ¿Vosotros? Yo creo que esto es una evolución. Igual que de la máquina se pasó al ordenador, pues ahora vamos a pasar, o sea, hemos pasado al teléfono. Precisamente, la tecnología se está volviendo más sencilla, más rápida y más fácil de utilizar. Se hablaba del paso de las pantallas a las interfaces líquidas, a las interfaces vocales. O sea, esa capacidad conversacional que tenemos ahora de hablar con una máquina, pues hace que cada vez utilicemos menos el ordenador o podamos interactuar de una forma más rápida para conseguir la información. O sea, creo que ese trabajo desde un punto de vista tecnológico va a ser más fácil porque la tecnología es mucho más accesible y mucho más fácil de utilizar. Hoy todo el mundo tiene un teléfono móvil, incluso la gente mayor que había tenido ese salto a la hora de poder interactuar con la tecnología se ha vuelto a recuperar porque todo el mundo tiene WhatsApp y habla con WhatsApp. Entonces, ahí yo sigo siendo muy optimista porque precisamente esto va a permitir que esta facilidad de acceso pues haga que sea muchísimo más compartida y generalizada para todos. Ese tipo de tarea repetitiva, vamos a ir viendo un proceso gradual en que vamos a ir asimilando esta tecnología, pero muchas veces sin ser consciente. O sea, a día de hoy desbloqueamos un teléfono con una mirada sin saber que ahí hay millones y millones de horas de entrenamiento de inteligencia artificial y machine learning, pero realmente lo que estamos viendo es que con nuestra cara se desbloquea la máquina. Bueno, pues tendemos hacia esto, hacia una tecnología que desde un punto de vista del usuario se vuelve natural y en la que las nuevas generaciones pues ya ni siquiera se planteen el porqué de esto o lo otro porque no han vivido esa transición que antes comentabas tú, Mosiri. Entonces, en este sentido, el trabajo va a ser mucho más productivo, además, bueno, dentro de todas estas generaciones que también vienen, que no quieren estar trabajando millones de horas y que lo que quieren es hacer precisamente más efectiva esa jornada laboral, creo que vamos hacia una evolución positiva en la que abrazando todo este tipo de tecnología pues vamos a llegar mucho más rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que
probablemente muchos de los roles que tenemos se vayan transformando, porque aquí lo que vamos a pasar es de esos ciencias, letras, blanco, negro, o sea, vamos a tener una forma de trabajar mucho más líquida, en que sea mucho más sencillo moverse en ámbitos que no requieran una especialización elevadísima, y cada vez lo estamos viendo más en el mercado laboral. Los puestos con alta especialización son los menos, pero cada vez necesitas más especialistas que sepan mucho de su área. Y sin embargo, pues muchas más personas generalistas que lo que tengan son habilidades y capacidad de formación continua, porque las cosas están cambiando muy rápido. Entonces, un poco en la línea de lo que comentábamos, sí, lo que necesitamos es tener esa capacidad de aprendizaje, esa capacidad de reacción y mucho más entrenamiento en todo lo que van a ser soft skills y esa convivencia con el mundo tecnológico. Entonces, en ese sentido, lo que tiene que cambiar mucho es la formación y también el enfoque hacia dónde van las empresas desde un punto de vista de cómo las estructuramos, porque cada vez vemos que los márgenes de las industrias se van diluyendo y que esa capacidad de adaptación y de resiliencia tiene que ser mucho más rápida. Muy bien. En todo caso, si he entendido bien tu tesis, tecnología como complemento, como apoyo, como generador de ganancias de productividad, pero no como sustituto. No. O sea, la tecnología es como el inglés, ahora mismo un imprescindible pues desde el principio y como una herramienta básica para absolutamente todo. José Luis, ¿coincides con la tesis? Porque sí. con eso pasamos al siguiente. Sí, coincido con la tesis. Me genera la duda, ¿no? Sobre todo más quizás más a largo plazo, ¿no? Parece de las pocas cosas que podemos tener certeza, probablemente una de ellas es que el tiempo de trabajo en relación al tiempo total que vamos a disponer o que disponemos en nuestra vida va a representar probablemente una proporción menor, ¿no? O sea, probablemente sean jornadas más cortas o menos días por semana, porque la productividad aumenta y demás, ¿no? Claro, la cuestión que me suscita dudas es, que no lo sé, es una pregunta más que una respuesta, no tengo, es hacia dónde nos lleva eso, ¿no? Si es una sociedad del placer, ¿no? Es decir, oye, del ocio y de disponer de tiempo pues para mí mismo, y sí me inquieta un poco desde ese punto de vista el que sí que la tecnología es un elemento de entretenimiento brutal, ¿no? Entonces no sé un poco eso hacia dónde nos lleva, si nos lleva a una sociedad de gente que está enchufada pues a otras realidades o a otros mundos y tal, y cómo hacemos que eso esté alineado un poco con, no ya con una cuestión de lo que entendemos por ser felices, ¿no? A nivel personal, sino hacia dónde tenemos que ir casi como especie, ¿no? Es decir, cuál es nuestro propósito y para qué estamos aquí, ¿no? O sea, yo creo que hay cuestiones que no me quiero poner ahora filosófico, ¿no? Pero sí, que son bastante importantes, ¿no? O sea, vamos a hacer, o sea, de alguna forma, a veces la idea que tienes es, nos vamos a convertir en una especie de camino inverso hacia Matrix, ¿no? Que en Matrix éramos pilas, ¿no? Y estamos ahí pues encantados y conectados a una realidad virtual. O sea, ¿vamos a acabar en eso o vamos a trascender o tener un propósito mayor, ¿no? O sea, es un poco la gran duda, porque yo creo que sí que vamos a tener cada vez, o sea, el trabajo tal como lo entendemos cada vez va a ir transformándose más y tener menos sentido tal como es ahora, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí hay o sea, si puedo Sí, porque ya con esto hemos entroncado con la parte de la educación, de influencia en la sociedad. Luego, la educación, os voy a hacer ahí una trampa para que sinteticemos. Vale, Pero pues adelante, influencia o sea, yo creo que uniendo dos conceptos que han surgido a lo largo de la mañana. Elena hablaba de educación, iba a decir algo. Yo creo que tenemos un problema. Si los jóvenes cada vez quieren trabajar de una manera diferente, ¿no? Como gestor de empresas sabemos que es difícil encontrar personas que se muevan al puesto de trabajo, o sea, al teletrabajo, que trabajen largas horas, en compañías sin un propósito claro. Ahí hay una tendencia, ¿no? Una tendencia social. Y si además cada vez vamos a tener menos necesidad de trabajar tantas horas, nosotros establecíamos nuestros ciclos vitales en función de una estructura económica que ya ha desaparecido, que es la revolución industrial prácticamente, ¿no? Es un modelo fabril y hemos estado manteniéndolo durante mucho tiempo, incluso habiendo desaparecido ese modelo fabril. Y ahora estamos en esta especie de tormenta perfecta. Yo creo que no se pueden poner puertas al campo, es muy difícil parar a esta sociedad, pero yo tengo un hijo adolescente que está a punto de entrar en la universidad y a mí me encantaría que fuera capaz de parar, que fuera capaz de hacer trabajos manuales, que fuera capaz de leer, porque yo creo que si reducimos toda nuestra capacidad de memoria, de aprendizaje, a externalizarlo en algo de fuera,
vamos apagando determinados fusibles que luego nos habilitarían a hacer otras cosas para los que quizás sí estuviéramos capacitados. ¿Cómo generamos esas reglas de juego para garantizar que vamos a poder definir entre todos una sociedad medianamente estructurada? ¿De acuerdo a qué estructura? Si llevamos los últimos 70 años con unos esquemas derivados de un modelo económico al que ya no pertenecemos, ¿no? Y a mí, en ese sentido, en ese único sentido, sí me da miedo. Si no vamos a ser capaces de reconducir a mí ya, bueno, pero a esa sociedad que viene detrás de nosotros, y vamos a vivir en una especie de distopía de los libros de ciencia ficción, donde parece que solamente vivimos para el hedonismo, y por eso yo creo que los clásicos son fundamentales. Bueno, si tuviéramos la vida de los clásicos, donde todavía teníamos que trabajar el campo y había unas élites que pensaban y que disertaban y que eran científicos, pero además renacentistas, aunque estuviera lejos del mundo del Renacimiento. A mí eso sí que me parece un debate importante, porque la parte científica va a fluir, la parte de la ciencia, de la velocidad de la tecnología, va a fluir y no la podemos parar. Pero ¿cómo establecemos a priorísticamente, que es muy difícil, determinados entornos para que aquellos a los que estamos formando ahora estén capacitados? Esto es como un caballo. O sea, tú tienes que tener unos músculos y unas capacidades para ser capaz de utilizar ese caballo o ese pura sangre en tu beneficio, ¿no? Y estamos encima todos de puras sangres. Pero estamos en este planeta y los que lo tenemos que habitar somos nosotros. Para mí ese es el único, si tuviera que hablar de un miedo, miedo. ¿A qué vamos a hacer con las generaciones posteriores? Y yo tengo un hijo que está en ese momento crucial de su futuro, ¿no? Muy bien. Oye, pues como última pregunta, antes de dar pie a preguntas de los que estáis aquí, y se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero había una parte que a mí me interesaba especialmente, que es cómo nos formamos, cómo nos capacitamos. Y no va a dar tiempo, porque yo creía que habláramos de formación más o menos reglada y luego también de educación, la visión académica y la visión personal. Creo que, si no he sumado mal, entre los 4 que estamos aquí tenemos 13 hijos. Entonces, la trampa que os hago es, si tuvierais que elegir 3 habilidades, habilidades en las que poner el foco a la hora o de educar a vuestros hijos o de educar a la sociedad, ¿dónde lo pondríais? ¿En qué tipo de habilidades? Bueno, la pregunta del millón. No. Mira, el otro día hablando con mi hija mayor y tal, me estaba planteándose, bueno, tiene 13 años, o sea, todavía no está el momento de tener que decidir o tal, pero ella le gustan mucho las relaciones sociales, le gusta mucho pues la parte, digamos, emocional, de empatizar, de entender y tal, ¿no? Y me decía, oye, yo me gustaría hacer psicología y tal. Y digo, pues maravilloso. O sea, porque además con la visión clásica, ¿no? La de la época nuestra, nuestra generación, ¿no? Con esa distinción entre ciencias, letras y todo esto, pues que claro, enseguida... O sea, yo con la educación que recibí, si alguien me dice, no, voy a hacer psicología, no, hombre, no, que eso no tiene trabajo y tal, sería un poco la respuesta... Me tenéis que dar 3 claves, porque si no, entiendo, una, psicología, o soft skills. En general, cualquier ámbito de conocimiento que tenga que ver con la relación entre personas. O sea, la parte, digamos, humana, puede ser la humanista en el ámbito clásico y tal, o lo que tiene que ver con poder comprender y poder establecer una relación, digamos, más humana con las personas, ¿no? No tengo muchas más pistas. De momento voy por la primera y todavía no la tengo terminada. Yo filosofía, y no desarrollo más. Un oficio fundamental y que mi hijo estuviera 3 años en el campo. 3 años. La mili, sí. El kibutz. Yo sí que sí, la mili en la naturaleza, en el campo. Muy bien. Pero filosofía, también, o sea, fundamental. Muy bien. Pues yo aquí estoy en esa fase en que efectivamente mi mayor tiene 15 años y es lo de qué hago, qué estudio y demás. O sea, la orientación es desde un punto de vista pragmático, mercado laboral,
algo que tenga que ver con tecnología sí o sí, porque esto hagas lo que hagas después, lo vas a utilizar y te va a servir. Desde un punto de vista de formación, soft skills y demás, creo que ahora mismo el gran ausente es el pensamiento crítico. Es decir, tenemos demasiada información, pero tenemos demasiada gente que no sabe leer ni escribir y cada vez esto se está perdiendo más. Es decir, con estas herramientas de creatividad en la que ya directamente le pedimos a la máquina que nos escriba las cosas, nos vamos a encontrar con una generación que no sabe ya, no es escribir con faltas de ortografía y sin tildes, que eso ya lo hemos perdido pues hace aproximadamente 5 años con toda la parte de teléfonos móviles, sino que no sabe distinguir si la información es buena o mala, porque esto que nos planteamos nosotros ahora mismo de si la foto es falsa o no es falsa, entramos en una vorágine en el que esta generación lo primero que ha hecho ha sido buscar información en Internet sin tener un criterio sobre qué fuente de información, esa procedencia, y a mí todo esto es lo que me preocupa porque ni los propios formadores saben exactamente discernir esa veracidad o esa autenticidad. Entonces creo que de verdad lo que está faltando ahora mismo en la sociedad es ese pensamiento crítico de dónde está tu fuente de información, de ese dato de dónde sale, porque los miedos que surgen en torno a la inteligencia artificial y en torno a lo que hemos comentado parten de que es que las máquinas están entrenadas con datos y no sabemos ni siquiera si esos datos son buenos, malos, falsos, están sesgados. Es decir, aquí lo que tenemos que ir es a la base de donde estamos construyendo este castillo de naipes y donde nadie se ha preocupado de saber si la información que tenemos debajo pues es la información verídica, que antiguamente estaba en la enciclopedia y todo el mundo consultaba porque era esa fuente de información, pero el problema ahora mismo es que esa fuente se ha perdido. Entonces, aquí yo creo que ya no es un tema de ciencias, de letras, de humanidades o de capacidades, es una cuestión de entender cómo funciona la tecnología, saber dónde está la información verídica. Yo es lo que les digo a mis hijos, haced lo que queráis, va a dar igual. Si al final lo que importa es que tengáis cierto tipo de capacidades, cierto tipo de entrenamiento y cierto tipo de saber moverte en un entorno cambiante en el que la tecnología para mí es una necesidad y un must. Y eso abrirá todas las puertas. Estupendo. Oye, pues lo dejamos aquí y esta parte y abrimos el bloque de preguntas. Muchas gracias. Buenos días. ¿Creéis que el futuro tecnológico es aplicable a la famosa ley de Moore, esta que va a crecer? ¿La innovación va a ir tan deprisa como hasta ahora o va a haber una... Vamos, sé que es un terreno puramente de las hipótesis, pero ¿prevéis que se pueda seguir innovando a estos ritmos en el microprocesamiento, que de una manera eso va a incidir lógicamente en los desarrollos de inteligencia artificial? ¿O va a haber una moderación o ralentización de los crecimientos de la innovación? Muchas gracias. Bueno, Siri lo contestaba antes, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que a la ley de Moore le queda margen. O sea, si vamos exclusivamente a lo que es el origen de la ley de Moore, que es la velocidad de procesamiento y tal, tecnológicamente todavía hay mucha capacidad para aumentar la capacidad de procesadores, ¿no? Todo lo que son procesadores que utilicen la tercera dimensión, está el tema de la computación cuántica, o sea que por esa parte seguro. Pero es que además, si vamos a lo que es la parte, digamos, de las capacidades de la inteligencia artificial, pensar que no solamente estamos empezando en la aplicación de un nuevo paradigma, que está justo empezando y todavía puede mejorar, sino que la propia inteligencia artificial nos permite acelerar la inteligencia artificial. Entonces, ahora mismo, dicho de otra manera, no hay ningún elemento ahora mismo que sea un factor limitante de esa capacidad de crecimiento exponencial. A lo mejor, pues, no sé de lo que pasará de aquí a 20 años, ¿no? Pero hoy por hoy no hay ningún factor que lo limite. Pero además la oportunidad está en la aplicación, o sea, no es tanto en el crecimiento tecnológico, que sí que le queda mucho recorrido, pero es que la oportunidad o ese cambio de transformación lo vamos a ver en la aplicación de la tecnología que ahora mismo existe en la realidad. Me preguntabas antes por la banca, por los seguros. Es decir, si miramos cómo estamos trabajando en el día a día y cómo estas tecnologías aplicadas a cada una de las operaciones que hacemos pueden cambiar la realidad de todas las operaciones que se hacen, el cambio va a ser 360, pero es que estamos solamente viendo la punta del iceberg, que como decíais antes es jugar con la tecnología desde un punto de vista casi más pues de entretenimiento, pero cuando pongamos toda esta tecnología en el back office, en el procesamiento de operaciones, en la búsqueda de información, en la generación de documentación, en la supervisión de riesgos, en toda la parte de compliance, es decir, o sea, aquí hay muchísimas cosas que a día de hoy se hacen a mano que se van a dejar de hacer a mano o que se van a hacer muy ayudadas por las máquinas. Entonces ahí es donde vamos a ver ese salto exponencial del que todo el mundo habla, pero que no está en la tecnología, sino en la aplicación de esas tecnologías al día a día de cada industria. Pero ahora mismo el reto es
cómo hacer eso posible. Y eso no es un problema tecnológico, es un problema, como decíais antes, cultural, de aplicación y de que el que entiende el negocio entienda bien la tecnología y vea cómo en cada una de sus tareas diarias puede sacar lo máximo con la aplicación de esta tecnología. Y ahí es donde vamos a ver ese salto exponencial. Muy bien. Yo, por complementar la respuesta que ha dado José Luis, se habla mucho de la ley de Moore, pero también hay un problema adicional que es el de consumo energético. Pues siempre se dice, oye, más capacidad de proceso podría llevar a mucho más consumo energético y podemos encontrarnos con una limitación de consumo energético. Yo creo que tan importante como la computación cuántica, ¿no? Que todavía tiene por demostrar su viabilidad, ¿no? Creo que hay otra noticia a la que hemos asistido estos últimos meses que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías de generación energética por fusión de núcleo, ¿no? Que hace un año escaso, yo creo que se encontraba también en esa situación que tiene hoy la computación cuántica, pero que hace unos meses ha habido avances asombrosos, ¿no? Y el contar no solo con esa aceleración digital, no solo con esas capacidades de inteligencia artificial, sino contar con fuentes de generación energética, no voy a decir ilimitadas, pero sí en una fracción de coste, creo que es un factor absolutamente relevante para el desarrollo de esta inteligencia artificial, ¿no? Sí, y no hay ninguna inteligencia artificial que sea tan eficiente energéticamente como el cerebro. O sea, la capacidad que tiene de cómputo con un consumo mínimo de energía es impresionante. Y eso también implica otro margen de mejora. O sea, no solamente el tener más recursos energéticos, sino poder utilizar los recursos energéticos de forma mucho más eficiente, que también hay mejoras muy significativas. Me he quedado mucho con las ganas de que habláramos de esto, ¿no? De las interfaces cerebro-máquina, del ser humano como hardware muy eficiente desde el punto de vista computacional y de la evolución esperada ya en un futuro que espero que sea muy lejano, en el momento en el que eres capaz de hackear el cerebro, ¿no? De utilizar el cerebro como si fuera un procesador, pero eso ya lo dejamos para otra sesión. Sí. Me gustaría, antes tú has empezado la presentación hablando de sentidos, ¿no? Y luego cuando hablábamos de la inteligencia artificial, bueno, pues parece que puede complementar nuestro software. Y tú has hablado de interfaces. Y para dejar también algo de inspiración, que nos dijiste que trasladáramos aquí pues lecturas y tal, que no vamos a llegar a eso, pero sí me gustaría, al final no estamos haciendo otra cosa más que la tecnología replique esto. Porque la sensorización, y hablamos de sensores, pero los sensores lo que hacen es replicar la capacidad humana de oler, el tacto, y luego los interfaces cada vez se están pareciendo más a los interfaces humanos. Yo creo que hay que tratar de quitar un poco de complejidad para que la gente no pues se atreva a leer y a investigar y a profundizar. Ahora vamos a poder interactuar con la tecnología de una manera mucho más humana. Y cada vez más esos interfaces se van a parecer más a los nuestros propios. Y cada vez más vamos a tener extensiones de ese software, que al final el software es nuestro cerebro, el hardware es nuestro cuerpo, pero yo creo que nos va a faltar algo. Y yo creo que siempre nos va a faltar algo, ¿no? Que es ese latido que nos hace, lo decías al principio, que parece que también lo hemos normalizado, ¿no? Pero el que podamos estar aquí y podamos sentirnos y podamos conocernos de otra manera, yo creo que es algo que siempre nos va a hacer diferentes. Y en todas las reflexiones que hagamos a partir de ahora sobre cómo transformarnos, cómo educar, cuál va a ser el trabajo nuevo, esos elementos, nuestro hardware, nuestro software y nuestro, no sé si llamarlo nuestra chispa, nuestro alma, no quiero ponerme aquí tampoco trascendental, cómo vamos a aprovechar la tecnología para que eso nos haga indistinguibles, para que podamos no llegar a que se cumpla la teoría de Turing, ¿no? Y siempre haya algo que nos permita desde fuera de esa habitación distinguir un ser humano de una máquina. Muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias por el contexto que habéis generado. Yo fundé hace 18 años una escuela de coaching que surge justo cuando surge, bueno, que el coaching, el funcionamiento que ha tenido es cuando hemos dado más importancia a las preguntas que a las respuestas. Y ahora viene la inteligencia artificial para ya dar el golpe de que las respuestas están en la máquina. Las preguntas tienen que estar en las personas. Eso es lo que generará todo eso de la chispa. Evidentemente, esto es la gran oportunidad para dar un salto y que el ser humano dé todo lo bueno que puede dar. Mi pregunta es,
cómo podemos hacer como sociedad para que las preguntas, la curiosidad, el aprendizaje continuo, el espíritu crítico, en este momento, que creo que es un momento absolutamente clave para que el cambio vaya en una dirección o en otra, vaya en la dirección de lo más humano. Me parece una pregunta súper oportuna, porque uno de los problemas que estamos viendo y a día de hoy vemos todas las mañanas es que cuando uno coge la prensa, todos los días hay noticias de inteligencia artificial, pero todas estas noticias son terribles y tremendas. Es decir, estamos entrando en un odisea en el espacio en que las máquinas van a tomar el mundo, van a apropiarse de todos nuestros datos y van a destruirnos, ¿no? Entonces, bueno, creo que como sociedad lo primero que tenemos que hacer es cambiar el chip. Dejar de tener este miedo, porque esto, como comentabais antes, ya no es algo que va a venir, es algo que ya está con nosotros y que no tiene vuelta atrás. Es decir, no hay alternativa, y menos cada vez con todas las generaciones que están viniendo y la interacción que hay con la tecnología. Y esto no es algo malo, es un cambio necesario. Entonces, creo que lo primero que tenemos que crear es una conciencia de que estamos ante un momento de oportunidad y que las sociedades que están tomando esto desde un punto de vista pionero, pues véase un Israel que ha apostado por la innovación, China, que aunque lo haga como lo haga, lleva años por delante de nosotros desarrollando tecnología y desde el punto de vista de potencia económica nos da 300 vueltas. Estados Unidos, que lo ha adoptado... Cuando dices nosotros, dices Europa. Sí. Europa, África y resto de América. Es decir, ¿no? o sea, estamos en un momento en el que nos hemos quedado por detrás tecnológicamente, con la excusa de la regulación o de la protección, o como queramos llamarlo, pero ese proteccionismo aparente, al final muchas veces lo que está haciendo es pegarnos un tiro en el pie por falta de conocimiento y por cierto afán de control. Y sé que estos temas son tremendamente polémicos y que tenemos que velar por la seguridad, por la privacidad y por una serie de cosas que están pasando con los datos. Pero si nuestras jóvenes generaciones están todo el día interactuando y soltando datos por Internet sin ningún tipo de control, ¿qué regulación vamos a querer poner a la inteligencia artificial en algo que ya está totalmente a la orden del día? Entonces, aquí mi punto como sociedad es: no nos obsesionemos con regular y con prohibir, sino por formar, por hacer entender y por utilizar esta tecnología de forma que sea un crecimiento económico. Siempre digo esto: yo soy lingüista, he trabajado desde el punto de vista de tecnologías del lenguaje. Tenemos una oportunidad de mercado única. Somos el segundo idioma más hablado del mundo, con 500 millones de habitantes. Tenemos una tecnología que no está bien entrenada para hablar el español y con una oportunidad de mercado de poder llevar la inteligencia artificial a una cantidad de geografías en las que todavía no se está implementando. Y tenemos una cantidad de empresas que con esta tecnología podrían multiplicar sus beneficios en nuestro ecosistema, que no sé a qué esperamos para subirnos a este carro y tirar de él. Porque el problema es que estamos esperando a que alguien llegue y tire del carro antes que nosotros. Y ahora mismo tenemos la oportunidad de poder hacerlo, pero lo primero que hay que quitar es ese miedo. Entonces, os animo a tirar todos del carro. Esto no es un tema ni de empresas de tecnología ni de programadores, es una cuestión de todos el romper esa barrera de la inteligencia artificial y utilizarla, porque podemos utilizarla todos como herramienta de crecimiento económico y motor de crecimiento exponencial. Muy bien, Elena. Oye, pues, si me permites una mención también en relación a la pregunta. Es curioso porque en el año 60, no me acuerdo, pero es en el año 60 y algo, en Paris Match, en una entrevista que le hacen a Picasso, no sé en qué contexto, pero la respuesta es literal. Además, no la creía, pero fui a la fuente y efectivamente es así. Decía algo así como que los computadores eran inútiles porque solo sabían dar respuestas, ¿no? O sea, que va justamente a la cuestión. Yo creo que la forma en la que nosotros nos podemos diferenciar es precisamente yendo a la pregunta. Y yo solo entroncaría mucho con el tipo de educación que estamos dando a los niños, ¿no? En el sentido de, es más importante, van a tener acceso a todas las respuestas. La cuestión está en indagar dónde están los problemas, dónde están las diferencias, dónde están las injusticias, dónde están las oportunidades, y eso creo que puede ser un valor para todos como sociedad. ¿Cómo hacen las preguntas? Sí, entender, o sea, la pregunta es mucho más importante que la respuesta, claro. Sí. Muy bien. Oye, tenemos un problema de tiempo y además creo que una oportunidad, y es que creo que que con estos últimos comentarios hemos hecho un resumen, ¿no? Un compendio de lo que yo creo que es clave, ¿no? En cuanto a los temas en los que tenemos que reflexionar como sociedad, ¿no? Si os parece, lo vamos a dejar aquí. Voy a hacer una advertencia.
yo he pedido a los ponentes que me dieran un listado de cuáles son sus referencias, de todo tipo, referencias personales, referencias de publicaciones o de cualquier otra índole y fuentes de las que beben para estar al día sobre todos estos temas de inteligencia artificial sobre los que hemos hablado en el diálogo. No se los voy a pedir oralmente, pero os los vamos a hacer llegar como parte del contenido que os vamos a entregar después de la sesión, que creo que os va a ayudar a dar respuestas y a tener criterios sobre muchos de los temas que hemos visto y también muchos de los temas que no hemos visto, ¿no? Que no hemos podido hablar. Así que, si os parece bien, vamos a continuar la conversación abajo, sobre los que estamos físico, es el problema de lo digital. Nos ha preparado nuestro equipo de comunicación, creo, ¿verdad? Abajo un aperitivo y la posibilidad de continuar la conversación, y termino hoy agradeciéndoos a los ponentes vuestra asistencia. Creo que habéis generado contenido muy nutritivo, y desde luego a todos los que habéis estado aquí por vuestra atención. Muchas gracias. Gracias.